Mientras el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó los nuevos términos propuestos por Hamás para una tregua y dijo que Israel luchará hasta la victoria total. El secretario de Estado estadounidense dijo desde Jerusalén que trabajará incansablemente por un acuerdo que consiga la liberación de los rehenes en poder de Hamás. El féretro del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, llegó a la sede del Congreso en Santiago. El exmandatario fue recibido entre aplausos y gritos de respaldo de decenas de personas que se encontraban en las inmediaciones. Las puertas del recinto fueron abiertas al público. Tenemos reporte. Al menos 26 personas perdieron la vida en medio de dos atentados registrados en la provincia pakistaní de Baluchistán. Según las autoridades, ambos hechos tenían objetivos políticos y se producen a solo un día de las elecciones generales. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Medio Oriente, donde el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó los términos propuestos por Hamás para la tregua y liberación de los rehenes. Netanyahu anunció una ofensiva sobre la ciudad de Rafah y su determinación de eliminar al grupo islamista. Se refirió también a la situación militar y a la entrega de ayuda humanitaria. A su vez, Hamás calificó lo dicho por el premier como lo llamó un genocidio del pueblo palestino. Escuchemos a Netanyahu. No hemos hecho ningún compromiso en estos momentos. No estamos acordando estas demandas locas de Hamás. Los prisioneros con sangre en sus manos no deberían ser liberados. Hay un proceso de negociación que está en curso. Yo no incrementaré el número de camiones. No sé de dónde viene esto, creo que son noticias falsas. Hay muchas noticias falsas. Nuestra inteligencia, nuestras fuerzas de inteligencia y de seguridad dicen que la mayoría de la ayuda humanitaria que llega a Gaza, de hecho, es capturada por Hamás. Y por eso es que la ayuda humanitaria debe detenerse. Pese a lo afirmado por Netanyahu desde Jerusalén, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que trabajará incansablemente por un acuerdo que consiga la liberación de los rehenes en poder de Hamás y le pidió a Israel que aumente sus esfuerzos de protección a la población civil en Gaza. El funcionario insistió en que la respuesta del grupo islamista indica que hay espacio para una negociación. Esto fue lo que dijo. Lo que les puedo decir sobre estas discusiones es que, aunque hay unas claras dificultades en las respuestas Hamás, necesitamos un espacio para que se llegue a un acuerdo. Y vamos a trabajar en ello incansablemente. No voy a hablar en nombre de Israel o nadie, ninguna parte involucrada, pero, de nuevo, creemos que el espacio está ahí y creemos que debemos perseguirlo. Bueno, respecto de Rafah, mire, como dije antes, Israel tiene la responsabilidad y tiene la obligación de hacer todo lo posible para asegurarse que los civiles estén bajo protección y que reciban la asistencia que necesitan en el curso de este conflicto. En medio de este panorama, el presidente de Argentina, Javier Milei, también sigue su visita a Israel. Federico Cuellar Verena, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles. Recordemos que Milei es el primer presidente latinoamericano que llega a Israel desde el 7 de octubre. Tuvo su encuentro con el primer ministro Benjamín Netanyahu. El premier israelí le agradeció a Milei por ser un gran amigo del Estado judío y por los anuncios que ha hecho el presidente argentino de mudar la embajada argentina a Jerusalén Oeste y su intención de declarar a Hamás como una organización terrorista y también lo que calificó de apoyo incondicional al derecho a la defensa de Israel. Luego de este encuentro, Milei tuvo una visita privada en el Museo del Holocausto Yad Vashem y también allí dejó una ofrenda floral en el llamado Salón del Recuerdo y continuó con esta encendida defensa de Israel, incluso adoptando varias de las líneas discursivas que ha adoptado el gobierno israelí a partir del 7 de octubre. Dijo Milei que elegir Jerusalén Oeste para la Embajada de Argentina es estar del lado correcto de la historia. Se preguntó dónde estaba el mundo libre en el Holocausto y dónde está ahora para pedir por la liberación de los secuestrados por Hamás y dijo también que no se puede callar frente al nazismo moderno disfrazado de Hamás. El resto de la jornada de Milei va a incluir una visita a la ciudad vieja de Jerusalén y encuentros privados con empresarios argentinos, mientras que mañana continuará con una visita al kibutz Nir Oz y encuentros con familiares de secuestrados.
Vamos a Cisjordania, donde decenas de palestinos se manifestaron en Beitunia en contra del posible cierre de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Esto luego de que decenas de países le hayan retirado la financiación al organismo. Del otro lado, decenas de manifestantes israelíes instalaron tiendas de campaña y alambre de púas en la vía que conduce al cruce de Kerem Shalom en la frontera con Gaza para evitar que la ayuda llegue al enclave palestino, porque según argumentan, solo sirve para fortalecer a Hamás y perpetuar la guerra. Justamente cuando la guerra entre Israel y Hamás entra en su quinto mes en Francia, en un homenaje de Estado, el presidente Emmanuel Macron recordó a las 42 víctimas francesas de los ataques del grupo islamista el 7 de octubre. Ante familiares de los fallecidos y representantes públicos, el mandatario calificó los hechos como la mayor masacre antisemita de este siglo y los comparó con los ataques de 2015 en Francia. Erika Olavarría, periodista de France 24, nos informó desde París. Las fotografías de las 42 víctimas francesas fallecidas en el ataque de Hamás del 7 de octubre en manos de la Guardia Republicana es sin duda la imagen que quedará de esta ceremonia de homenaje que Francia ha querido organizar. Es el primer país que rinde homenaje a las víctimas del 7 de octubre, 4 meses justo después de ese ataque, a las víctimas mortales, pero también a los 6 franceses heridos, a los 4 rehenes que fueron liberados y a 3 que continúan en cautiverio. Para eso Francia invitó a 55 familias, son cercanos de todas estas personas afectadas por ese ataque. El único orador en esta ceremonia fue el presidente Emmanuel Macron, que en un sentido discurso recordó a varias de estas víctimas, las circunstancias en que murieron o parte de lo que eran sus vidas. Dijo, había muchos jóvenes que no van a envejecer y cabellos grises que no se van a poner blancos. Y recordó que Francia opone a la barbarie sus luces y dijo, muchos de ellos no habían nacido en Francia, muchos de ellos, todos, no cayeron en Francia. Sin embargo, dijo, la llevaban con ellos y llevaban esa exigencia del ideal y el gusto de lo universal. Finalmente, Emmanuel Macron dijo que no había que separarse como lo busca el terrorismo. Eso en referencia a muchos políticos que, recordemos, habían dudado en participar en este homenaje o que cuestionaron el carácter terrorista del grupo Hamás, y dijo que Francia no cederá jamás al antisemitismo. Cambiamos de tema y vamos a Chile porque el féretro del expresidente Sebastián Piñera ya se encuentra en la antigua sede del Congreso en Santiago, la capital, donde fue recibido en medio de aplausos y gritos de simpatizantes. Las puertas estuvieron abiertas para el ingreso del público e integrantes de partidos políticos, funcionarios y exministros le realizaron una guardia de honor. Previamente a su llegada a Santiago fue recibido por el presidente Gabriel Boric. Piñera, de 74 años, falleció el martes cuando el helicóptero que pilotaba capoteó en Lago Ranco. Patricia Luna, corresponsal de France 24, nos amplió. El féretro con los restos del expresidente Sebastián Piñera ya llegó al ex Congreso Nacional en Santiago, en el centro. Lo hizo con retraso sobre el horario previsto, lo que supuso que la ceremonia privada que estaba prevista fuera suspendida y se realizara una sesión de apertura al público para que acudan a rendir homenaje a la figura del 2 veces expresidente de Chile. Eso tras haberle rendido honores por parte de la Fuerza Aérea en su llegada al aeropuerto de Santiago. Procedía del Servicio Médico Legal de Valdivia, donde se le había realizado una autopsia que decretó que su muerte fue por asfixia por sumersión. Y ahora se realizan peritajes sobre la aeronave, la que también se está tratando de traer a superficie desde el fondo del lago. Estos son algunos de los detalles que han trascendido en esta jornada. Ya son cientos los chilenos que se acercan a rendir homenaje a la figura del expresidente. Lo podrán hacer también durante el jueves, durante todo el día, y el viernes tendrá lugar la ceremonia en la Catedral de Santiago. De ahí el féretro pasará por la Moneda, donde se le rendirá homenaje de nuevo antes de llegar al cementerio. Mucha conmoción la que existe en el país ante este hecho inesperado, la muerte del expresidente Piñera. Él mismo pilotaba el helicóptero, pero era un experimentado piloto. Se cree que las malas condiciones del tiempo tuvieron que ver en el accidente que le costó la vida.
Seguimos en Chile. Allí el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar dio por superada la emergencia por los incendios forestales que han azotado la región de Valparaíso en los últimos 5 días. 1.900 voluntarios trabajaron para controlar las conflagraciones. No obstante, aún quedan 11 focos activos en alerta roja en 4 regiones del país. Cambiamos de tema. Al menos 26 personas han perdido la vida en medio de 2 ataques en la provincia pakistaní de Baluchistán, solo un día antes de las elecciones generales para las que están habilitados 240 millones de votantes. Según las autoridades, el primer atentado estaba dirigido a un candidato independiente que no se encontraba en el lugar y el segundo a una oficina del partido Jamiat Ulema Islam en la ciudad de Quetta. Marta Moya nos amplía. Atentados mortales en la víspera electoral. La provincia de Baluchistán, al suroeste de Pakistán, sufrió este miércoles 2 explosiones con bombas en oficinas electorales. Acciones violentas que dejaron más de una veintena de muertos y decenas de personas heridas. Recibí una llamada de un colega de que había ocurrido una explosión dentro de las instalaciones del partido. Vine y vi que todo estaba destruido. Por el amor de Dios, las autoridades deben protegernos, proteger a nuestro país. Uno de los objetivos de los ataques fue el partido Jamiat Ulema Islam, una formación islamista radical acusada de dar respaldo a los talibanes afganos. En el momento en que ocurrió la explosión estábamos dentro de la oficina del partido realizando nuestras actividades de campaña electoral y todos nuestros colegas participaban en ellas. Un motociclista se acercó y nuestros compañeros intentaron detenerlo pero no pudieron y no había ningún policía alrededor. A la fecha nadie se ha atribuido la autoría de la ofensiva, que se da en medio de un refuerzo de las medidas de seguridad en el marco de las elecciones generales en las que están llamados a las urnas 240 millones de pakistaníes. En paralelo, el gobierno en el país sigue en funciones después de que en agosto el ex primer ministro Imran Khan fuera inhabilitado y posteriormente condenado por corrupción y revelación de secretos. Una noticia que ha ocupado titulares dentro y fuera del país en medio de la escalada violenta y el colapso económico. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque según las autoridades de ese país, una ola de ataques rusos con misiles mató a 5 personas el miércoles. Un muerto se produjo en Mykolaiv y otros 4 en Kiev, cuando precisamente en la capital ucraniana se encontraba el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, para abordar con el gobierno tanto las reformas para la entrada de Kiev a la Unión Europea como los detalles de la nueva ayuda militar y económica de Bruselas, después de que el bloque aprobara un paquete de $54.000 millones la semana pasada. Ahora vamos a Suecia. La Fiscalía del país nórdico comunicó que cerró la investigación respecto a los sucesos del sabotaje del gasoducto Nord Stream ocurridos en septiembre de 2022. Esto porque excedía la jurisdicción del país después de confirmar que el sabotaje no se lanzó desde suelo sueco ni tuvo involucrados nacionales. Las evidencias ahora pasarán a sus colegas alemanes, que al igual que Dinamarca mantienen investigaciones paralelas. Ramiro Cueva Barberena nos cuenta más. Suecia abandona la investigación del sabotaje del gasoducto Nord Stream. La Fiscalía del país nórdico dio por cerrada su participación luego de concluir que seguir avanzando excedía su jurisdicción. El objetivo principal de la investigación ha sido establecer si ciudadanos suecos estuvieron involucrados en el acto y si se utilizó territorio sueco para llevarlo a cabo. La investigación ha llegado a tal punto que las autoridades tienen una visión clara del incidente y no ha surgido nada que indique que Suecia o ciudadanos suecos estuvieron involucrados en el ataque que tuvo lugar en aguas internacionales. Ante esta situación, la resolución del caso quedó en manos de las investigaciones que realizan la justicia de Alemania y Dinamarca. De hecho, desde Berlín salieron las averiguaciones más profundas, a tal punto de acusar en marzo de 2023 a un grupo pro-ucraniano que partió del puerto de Rostock, una versión que fue atenuada por los funcionarios alemanes. En Rusia están expectantes de la investigación de Berlín y acusaron a Suecia de no brindar detalles de la investigación. Por supuesto que ahora tendremos que ver cómo reacciona la propia Alemania ante esto, porque el país ha perdido mucho en relación con este ataque terrorista y ha renunciado a muchos en relación con este ataque terrorista. Será interesante ver con qué escrupulosidad las autoridades alemanas abordarán esta investigación. Las evidencias recabadas por los investigadores de Estocolmo ahora pasarán a los alemanes, con la intención de esclarecer qué sucedió en el sabotaje de septiembre de 2022. Así llegamos al final de este informativo. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en breve con más noticias.
Bienvenidos al espacio de cultura de France 24. ¿Cómo nos relatan el mundo los artistas? ¿Cuál es su inspiración? Su literatura, teatro, cine, dibujo, música y danza, cada semana en un espacio, para descubrir toda la actualidad cultural y conocer de cerca a creadores de múltiples disciplinas y países. Acompáñenme en la crónica de cultura por France 24 y france24.com.